En el programa anterior vimos algunas contrataciones y conocimos a los diputados que han despilfarrado los fondos de los guatemaltecos, gastos superfluos, cajas chicas utilizadas a sabor y antojo de los parlamentarios, evidenciaron el pésimo manejo de los fondos que el Congreso eroga anualmente. De 105 millones que tenían en el 2012, subió a 535 millones en 2013. 838 millones es el monto de la perversidad del Congreso de la República. 158 diputados maman de este presupuesto y engrosan todos los días sus bolsillos juntos a sus achichincles. Mientras tanto, la Contraloría General de la Nación cuenta con solo 297 millones de quetzales para fiscalizar a todo el Estado y el sistema penitenciario, que está abarrotado con necesidades básicas, cuenta con 438 millones. Son montos absurdos para 158 llamados padres de la patria. No contentos con los jugosos salarios, las preventas de viáticos, empleados y beneficios que se da el Congreso, algunos parlamentarios figuran también como contratistas del Estado. De acuerdo con el movimiento del Congreso Transparente, una organización cívica, al menos una docena de parlamentarios y exparlamentarios han sido contratistas y mantienen vínculos con empresas que venden al gobierno su servicio, mientras ellos cobran salario de diputados. Aquí la preocupación profunda es cómo acompañamos a cada diputado que vemos que empieza a cambiar y a empezar a utilizar esas estructuras de negocios. Nosotros hemos dado a conocer, y muchas otras organizaciones también, y ciudadanos dado a conocer, el tema importante aquí es, debido a que es a través de familiares, a través de estaferos, cómo se pueden armar en el Ministerio Público los casos contundentes y específicos, ¿verdad? Para que puedan llegar a que las denuncias que se hacen a veces a través de las redes sociales, a través directamente al Ministerio Público, puedan llevar a las consecuencias de ley. En el año 2015, antes de que se llevaran a cabo las elecciones generales, el movimiento cívico Congreso Transparente acudió ante el Tribunal Supremo Electoral a denunciar a los mafiosos diputados contratistas. Sin embargo, nada pasó y muchos de ellos siguen refugiados en este Congreso recibiendo jugosos salarios. Una práctica que hemos encontrado en los órganos de justicia y los órganos de control es que requieren de casos completamente documentados e incluso procesos finalizados, condenados o en firme para poder actuar. De hecho, vimos entre las inscripciones que tal vez hubo en el Tribunal Supremo Electoral y luego, cuando ya era hora de dar posesión, vimos un avance en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Creo que igual vemos cierto avance ahora con la Junta Directiva del Congreso sacando a luz pública cuáles son los salarios de
los empleados del Congreso. Yo creo que lo que pasa es de que estamos evolucionando. Si a todas luces hay un funcionario que es contratista del Estado, hay pruebas, hay denuncias, se hacen públicas, debe haber un organismo que tiene que tomar la acción, alguien lo tiene que decidir. Hoy a las denuncias de corrupción en el Congreso se le suma la de la secretaria de Pedro Muadi. Ella lo acusa de haber corrompido y creado una estructura de plazas fantasmas adentro de esta institución. Todas las instituciones que se refugian en el oscurantismo, en la opacidad, como fue el Congreso. El Congreso se refugió en la opacidad, incluso desobedeciendo una ley, que es la Ley de Acceso a Información, que ellos mismos habían aprobado, porque no daban información. Y es el resultado de ese oscurantismo. O sea, los que ahí pasaban, los diputados, juntas directivas, comisiones, prácticamente se acostumbraron a vivir en la opacidad sin rendir cuentas, y los llevó a un degenere del poder que se tradujo en todos estos actos, ya no diría ni siquiera de corrupción, sino ya son actos abiertamente desafiantes a la sociedad. Yo creo que él, con los actos que realizó, no solo con lo de la secretaria, sino con los guardias de seguridad, en donde también se sustraían una buena parte de los honorarios de estos guardias, lo único que indica eso es que a la gente ve el Congreso como una forma, pues lo mira como un arca abierta, pues, como una caja registradora en donde pueden ir a saquear lo que se les antoja. Y como había esa cobertura de impunidad y de opacidad, de no cumplir con la ley, desobedecer la ley, de hecho, hay que decir que mucho de toda esta revelación se hizo gracias a solicitudes de acceso que se tuvo en su momento acceso por orden de la Corte de Constitucionalidad, que le ordenó al Congreso entregar esta información. Bolaño reconoció el pasado 25 de enero como ella, en contubernio con su socio, el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, crearon una red para sustraer al menos 4.7 millones de quetzales durante su periodo como presidente de legislativos. Bolaños aseguró que Muadi le ofreció una plaza en el Congreso con un salario de 20,000 quetzales sin que llegara a trabajar. Y dijo que únicamente llegaba al Congreso a firmar contratos de las 28 plazas que luego depositaba a la cuenta de productos, servicios y equipos propiedad de Muadi. Otro de los que lucraron con los fondos del Congreso fueron los voceros de la UNE, Carlos Menocal y Ronaldo Robles, quienes, mientras hacían campaña proselitista para Sandra Torres, cobraban jugosos salarios en el hemiciclo. Lo mismo pasó con el vocero de Manuel Valdizón, de Líder, quien también tenía una plaza en el Congreso. Más y más abusos. Carlos Menocal y Ronaldo Robles estuvieron contratados en el 2015 como asesores en el Congreso con un salario de 18,000 quetzales cada uno. Sin embargo, su función principal y paralela era dirigir la comunicación de la campaña de Sandra Torres de la UNE. Un trabajo doble. Por su parte, Fridel de León, quien se desempeñó como vocero de Manuel Valdizón, cobró 10,000 quetzales por supuestamente trabajar en el Congreso. Hoy la suerte vuelve a estar del lado de Menocal y Robles, pues el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, los contrata como encargados de comunicación de esta entidad con salario de 30,000 quetzales. Hoy por hoy en el Congreso no hay manera de impedir que esto suceda, este caso como el que mencionas. De hecho, incluso hasta ellos podrían decir, nosotros sí estábamos trabajando, no para el Congreso, para una campaña política, como tú bien lo señalas. Pero por lo menos pueden decir, estamos trabajando. Lo que estamos hablando es que esa opacidad se prestó para eso, para gente que ni siquiera trabaja, ni siquiera para alguien más, pongámoslo así de crudo y de cruel.
Simplemente, como hacía la secretaria de MUADI, llegaban a cobrar un salario por el cual no habían movido un dedo. Y así, entre plazas fantasmas, puestos que devengan salarios exorbitantes y otros más que son innecesarios, crece día a día la planilla del Congreso. Al día de hoy se reportan que más de 532 millones de quetzales están siendo invertidos solo en salario, sin contar lo que ganan los diputados. Se sabe que existen conserjes, secretarias y asistentes que perciben sueldos superiores a los médicos, maestros, ingenieros o abogados. Los reglones donde se cargan estos jugosos salarios son el 011 de personal permanente y los 022 y 029 por contrato. Los 011 son los permanentes, es decir, es gente que es permanente, no tiene que firmar contrato año con año, sino que está ahí y que goza de todas sus prestaciones laborales. Tiene bono 14, indemnización, etcétera. Los 029 son los que son supuestamente ese reglón es para contratar profesionales calificados. Y el 022 es igual que el 029, solo que sí tiene prestaciones. O sea, es un contrato profesional que está sujeto a ser renovado cada año, pero con prestaciones. El 011, el caso del Congreso, digamos, creció mucho, pero en la mayoría de instituciones del Estado lo que ha crecido es el 029 y el 022. El 011 no ha crecido mucho en otras instituciones, a diferencia del Congreso. Cuando lo que tenemos entonces después de esto es un gran desorden de personal, porque recordemos que los 011 sí están obligados a rendir cuentas a la Contraloría, son los únicos que pueden firmar contratos, pero normalmente son los que ganan menos. La mafia del Congreso de la República, eso es lo que dice esta pinta que está detrás de mí, y no es para menos. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, Guri Rivera tenía 24 personas a su servicio. Tenía porteros, más de 3 secretarias, 9 asistentes. La verdad, una canallada en un país como Guatemala, donde no solo se necesitan medicamentos, sino también servicios básicos. Los diputados han vivido a cuerpo de rey. Resulta bochornoso, pero también una pena absoluta que los guatemaltecos permitamos que los congresistas gasten 8.3 millones de quetzales mensuales solo en asesores. Usted, cuando elige, no solo está eligiendo a su diputado, sino también a un séquito de servidores para él. Y mientras tanto, el que pierde es el pueblo de Guatemala. Vea estas cifras. Son cifras de terror de lo que pudiera estar siendo invertido si estos asesores estuvieran fuera, en la calle, aquí donde yo estoy. Mientras que un agente de la Policía Municipal de Tránsito gana 5.300 quetzales mensuales, la corrupción y el abuso en el Congreso no tiene límites. ¿Sabía usted que con los 8.3 millones de quetzales que todos los meses pagan en el Congreso por los asesores de diputados, podríamos haber pagado el salario de 1.583 policías municipal de tránsito o bien 2.528 agentes de la Policía Nacional Civil en un país que está urgido de seguridad? ¿Y sabía usted que con los 8.3 millones de quetzales que todos los meses se invierten en los asesores de los flamantes congresistas, el día de hoy, Guatemala, que se encuentra totalmente colapsada en el sistema de salud, pudiera estar atendiendo a más de 16.600 personas con un encamamiento por enfermedad común que oscila entre los 500 quetzales? Pero no, este dinero no va a los necesitados, va a los asesores.
Uno de los problemas que hemos tenido en el hospital es que carecemos de lavamanos suficientes, carecemos de lo que es un buen sistema de drenaje, carecemos de agua en muchos sitios, paredes que se nos están prácticamente acabando por el tipo de limpiezas terminales que debemos hacer. Yo le diría a usted que si utilizáramos esos 8.3 millones al mes, en 3 meses podríamos nosotros tener lo que requerimos en el hospital para tener una inversión en mantenimiento. Es decir, podríamos tener unos 24 millones de quetzales que podrían servirnos efectivamente para poder hacer algo mejor dentro del hospital. Y también con los 8.3 millones de quetzales que ganan los asesores de los diputados en el Congreso, pudiéramos estar llevando 709 casas mensuales a aquellos necesitados, como las que hace la organización Techo, que por 11.700 quetzales dan una vivienda digna. Pero no, nuevamente este dinero se va a la corrupción y a los grandes salarios de los asesores del Congreso. En Informe Especial exigimos una depuración y limpieza del Congreso. Díganos qué piensa usando el hashtag Depuración Congreso, Informe Especial con Silvia Jereda. Definitivamente el impacto en las comunidades, que es el enfoque de trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? Podría ser altísimo en función de viviendas. Una cantidad como la que se estima en función de las contrataciones del Congreso podría funcionar para el beneficio de más de 600 familias. Estamos hablando de más de 600 viviendas y si esto lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que están en cada núcleo familiar, estamos hablando de miles de personas que pudiesen ser beneficiadas en función de la dignidad de su vida, ¿verdad? Por la manera precaria en la que viven a una vivienda más digna. Montos como estos podrían funcionar para la ejecución de proyectos, ya sea de infraestructura, educación, etcétera, que, por ejemplo, gestionados por la comunidad y por voluntarios. Podríamos hablar de proyectos de 50.000 quetzales, estamos hablando de más de 150 proyectos comunitarios en función de la dimensión de la pobreza, ¿verdad? Salud, educación, infraestructura, que podrían beneficiar a más de una familia, sino a comunidades enteras. Y regresamos en Informe Especial a nuestro segmento de las redes sociales, donde la opinión de nuestra audiencia cuenta. Fueron más de 400,000 el alcance de las personas que tuvimos en nuestras redes sociales. La indignación es latente hacia los diputados. Nuestra primera pregunta fue: ¿qué opina usted de los 838 millones que el Congreso tiene designados para su presupuesto? De esto, muy poco se fiscaliza y muchísimo se va a la corrupción. Le preguntamos a nuestra audiencia: ¿qué sugiere usted que podemos hacer para fiscalizar al Congreso? Esto fue lo que nos respondieron. Utilizamos el hashtag Depuración Congreso, hashtag Informe Especial. Coralia Díaz nos dicen que reciban un sueldo mínimo, que trabajen, que paguen su almuerzo o lo lleven de su casa, pero que no les den viáticos ni ningún gasto. Mientras que Fabián Pira considera que participar en Guatecompras, transparentando todas las compras que se realicen de bienes y servicios, es una opción. Además, exige que el presidente del Congreso publique todas las contrataciones 011, 028 y 022, así como el presupuesto del Congreso en el portal, tal y como lo ofreció. Ricardo Morales nos dicen que los puestos administrativos del Congreso deben de tener un tamaño y un perfil salarial adecuado a las tareas que se realizan.
Así también dice que se debe disminuir por ley la cantidad de asesores. Muy buenas ideas para nuestros congresistas. Nuestra segunda pregunta realmente causó un furor en las redes sociales. Le preguntamos a esos ciudadanos que en su mayoría consideran que debe de haber depuración, cómo puede hacerse y si a su juicio es legal. Y esto es lo que nos responde. Enrique Alonso McDonald nos dice que tiene que poderse, pues el pueblo lo rechaza. Que fuimos capaces de quitar un presidente y vicepresidenta corrupto y cómo es posible que no podamos transformar radicalmente el corrupto organismo que tanto daño nos hace. Por otra parte, otro de los usuarios nos dice que se debe de empezar de cero y decir no a la reelección de las lacras vividoras, que solo un pueblo unido puede vencer cualquier sistema maligno. Y Guayo Morales nos dice, eso queremos, que las ratas no nos sigan viendo la cara. Otra de nuestras preguntas fue esos 532 millones de quetzales que los diputados gastaron en sus asesores, ¿cómo pueden ser invertidos en otros rubros que causen gran impacto para Guatemala? Que al día de hoy no lo han tenido. Fueron miles de respuestas y aquí colocamos algunas de las más interesantes. Bajo el hashtag Depuración Congreso, hashtag Informe Especial, usted puede seguir participando en este programa donde su aporte y su opinión es muy importante para nuestra investigación. Edwin Otto en el Chiquitá nos dice que es necesario que el pueblo dé soluciones porque no es justo que los niños mueran por desnutrición y reciban clases en hacinamientos, así como falta de maestros. Mientras que los diputados gastan nuestros impuestos, exige que se bajen el sueldo para ver si les gusta seguir por varias legislaturas ganando dinero fácil. Manuel Cruz nos dice qué barbaridad los grandes sueldos y las escuelas de adobes con palos y nylon y los hospitales sin nada de medicinas. Dolores Tuchen dice que debe de ser utilizado todo el dinero del Congreso en educación y salud y sacar a los diputados que solo sirven para robar al pueblo. Mientras que Danilo Godínez exige construir escuelas y hacer vivienda para los que de verdad están necesitados. En Informe Especial le hemos llevado una lamentable realidad de los diputados que viven en exceso y ahora con la llegada de Mario Taracena a la presidencia, más bien parece un show mediático y un circo, porque al final la corrupción, el clientelismo, los pactos sindicales e inclusive leyes aberrantes que se están intentando pasar en estos momentos son el pan de cada día. Usted y yo tenemos el reto, depuremos el Congreso. Hashtag Depuración Congreso. Eso es lo que los ciudadanos estamos pidiendo y los expertos nos dan soluciones. ¿Qué podemos hacer para depurar, limpiar esta mafia de una vez por todas? Esto es lo que ellos nos dicen. No podemos permitir ningún retroceso, al contrario, se está demostrando que hay un país que está cambiando, pero todavía le falta mucho por cambiar. Y entonces, mientras más vigilantes y activos nos mantengamos los ciudadanos, más vamos a garantizar que este proceso que apenas arranca en cambio, realmente se vaya fortaleciendo y terminando en instituciones fuertes que cumplen su función con funcionarios públicos que están al servicio de la población. Es indispensable que la sociedad civil entienda cuál es nuestro rol en función de la información que existe dentro de las organizaciones públicas del país, y de esa manera poder generar denuncias con propuestas claras y exigir que las gestiones públicas se generen de una manera transparente. La condena moral, pero para condenar moralmente uno tiene que ser honesto, no nos olvidemos. La condena verbal contundente, yendo a donde haga falta, y la condena judicial o la denuncia judicial. Si no hacemos eso, en 3 o 4 años, un país como este de corta memoria
vamos a estar en las mismas condiciones. Guatemalteco, usted y yo ya pudimos, ya salimos a marchar, llenamos la Plaza de la Constitución, ya tenemos más de 32 funcionarios en prisión, un expresidente y una exvicepresidenta en espera de juicio. ¿Qué esperamos para depurar el Congreso? ¿Qué esperamos para exigir transparencia? ¿Y qué esperamos para pedir que el transfugismo, los pactos y todo ese dinero que va a parar a los bolsillos de los diputados nefastos y corruptos termine de una vez? Usted tiene el poder. Yo lo invito a que nos unamos en una jornada para depurar el Congreso y exigir transparencia. Guatemala no puede seguir a merced de esta mafia. Soy Silvia Jereda en Informe Especial, lo espero la próxima semana y lo invito a participar en este nuevo formato donde usted es parte de nuestras investigaciones. Puede escribirme en el Facebook de Informe Especial con Silvia Jereda, mi Facebook Silvia Jereda, o utilizando Twitter S. Jereda. Gracias por su sintonía. Seguimos la próxima semana con las mejores investigaciones.